Dice la palabra de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? A ver, para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El poder del evangelio. Bendito sea el Señor. Y permítame introducirme diciendo lo siguiente. Hay muchas personas en este mundo que tienen un concepto equivocado acerca del evangelio. Por ejemplo, algunos piensan que evangelio es sinónimo de religión. No sé a cuántos de ustedes le han dicho: ya te metiste a esta religión. Otros que piensan que el evangelio es una filosofía, un cuento, una historia, una fantasía. Otros que piensan que el evangelio es un invento de los hombres. Y los más atrevidos, los que dicen que el evangelio es el opio de los pueblos. Sin embargo, mi amado amigo y hermano, independientemente de lo que la gente diga del evangelio, del concepto que tengan, en esta noche, a través de esta predicación, quiero decirte que el evangelio es poder de Dios, poder de lo alto, poder del cielo, ¿verdad? Dunamis, dinamita. De hecho, así lo experimentó el apóstol Pablo, llamado Saulo antes. Saulo de Tarso pudo experimentar que el evangelio es poder de Dios, y así lo describió en este texto. Bendito sea su nombre. Quiero entonces, partiendo de esta base y comprender esto del poder del evangelio, que hablemos primeramente de la posición de Saulo, después llamado Pablo, acerca del evangelio antes de su conversión. Que hablemos un poco en primer lugar de lo que Pablo o Saulo pensaba, decía, opinaba acerca del evangelio. Para eso tenemos que hablar un poquito de sus antecedentes en contra del evangelio, del cristianismo, de los santos de la época antes de convertirse. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Saulo de Tarso asolaba a la iglesia hasta la muerte, los perseguía, los encarcelaba, los azotaba, entraba a las sinagogas y obligaba a los santos de aquel tiempo, santos de carne y hueso. ¿Dónde están los santos de carne y hueso en esta noche? Y los obligaba a que negaran, a que blasfemaran de su fe. Los castigaba. Dice la palabra que le hizo mucho mal, hizo mucho daño en contra de los cristianos de aquel tiempo. Participó de la muerte de muchos cristianos, incluyendo la muerte de un joven llamado Esteban. Tremendo el hombre, ¿verdad? Todo esto, mis amados hermanos y amigos, nos indica que para Saulo de Tarso, escúchame bien, antes de su conversión, el evangelio era algo insignificante. El evangelio era algo anormal, algo que no valía la pena, algo que se debía acabar, hasta el día que tuvo un encuentro con Jesús. Amén.
que se convirtió a Cristo. Bendito sea su nombre. De hecho, cuando él se encuentra con Jesús cerca de Damasco, después que se convierte al Señor, Saulo de Tarso cambia su manera de pensar con respecto al Evangelio. Y él experimenta el verdadero concepto, experimenta en su propia vida el verdadero significado del Evangelio. De hecho, mis amados amigos, después de su encuentro con Jesús, no solamente su vida fue cambiada y transformada, sino que también su manera de pensar con respecto al Evangelio fue cambiado. También fue transformado. Recuerda nuevamente que para él el Evangelio, antes de convertirse, era algo como insignificante, anormal, que no valía la pena, algo que se debía acabar, y por eso se tomó el trabajo de perseguir a los cristianos hasta la muerte. Pero ahora el Evangelio para él es ¿qué? Poder de Dios. Y así lo experimentó en su vida. Y luego que él experimenta el verdadero significado del Evangelio, es cuando lo vemos diciendo en Romanos 1:16, es cuando lo vemos escribiendo a los cristianos de Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, ya está claro que el Evangelio es poder, poder, poder de Dios. Ahora bien, sabemos que en este mundo hay muchas clases de poderes. Poder político, poder económico y militar, poder social, está el poder religioso, está el poder militar, entre muchas clases más de poderes. Pero la buena noticia es que por encima de todos estos poderes está el poder del Evangelio. Mire, por encima del poder político, por encima del poder social, por encima del poder económico, por encima del poder religioso, por encima del poder militar, aún por encima del poder satánico, que Jehová lo reprenda, está el poder del Evangelio, el poder del Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Rey. El poder del Evangelio es un poder inigualable. Es un poder único. Es un poder exclusivo. Aquí en todas partes. No hay poder alguno en la tierra que se pueda comparar con el poderoso Evangelio. No lo hay ni lo habrá. Y los que ya somos evangélicos, que hemos experimentado el poder del Evangelio, saben de qué estamos hablando. Bendito sea el Rey. Ahora, ¿por qué el Evangelio es poder de Dios? Bueno, en el mismo texto que leímos, Romanos 1:16, aparece la primera razón. Y es cuando Pablo dijo: poder de Dios para salvación. Para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos ya creímos? ¿Cuántos quieren creer, amigo? Pero para todo aquel que cree en ¿quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque, mi amado amigo, no es suficiente con el querer. Quiero convertirme al Evangelio.
No es suficiente con el simpatizar con el evangelio. No es suficiente con el gustarme el evangelio. Tienes que creer en Jesús para que todo aquel que en Él cree en Cristo tenga ¿qué? Vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces, el evangelio es poder de Dios para salvar. Salvación aquí traduce de muchas maneras, como sanidad, como bienestar general y espiritual. Salvación aquí traduce como seguridad, como liberación, como preservación, como felicidad, como rescate. También traduce como vida eterna, como cielo, como eternidad. Y mire, mi amado amigo y hermano, lo que no hace la religión, el evangelio sí lo hace. Religión no salva, religión no te lleva al cielo, religión no te da vida eterna. Evangelio sí, Jesucristo sí. Y cuando hablo del evangelio, también estoy haciendo alusión a Cristo mismo. Y cuando hablo de Cristo, también me refiero al evangelio. Porque el evangelio es Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. ¿Cuántos recordamos esos coros viejitos que antes cantábamos? Ninguna religión puede calmar tu sed, la sangre de Jesús solo puede hacer. Ese otro, no confunda religión con salvación. Religión la tiene mucha gente, salvación es algo que se siente. Ven a Cristo y tendrás la salvación, porque religión no salva, Jesucristo sí. Bendito sea el Rey para siempre. Entonces, dígalo, poder de Dios para cambiar, poder de Dios para transformar. El mismo Pablo dijo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en quién, a ver, ayúdeme, en Cristo. Y eso también traduce en el evangelio. ¿Nueva qué? Las cosas viejas, ¿cuántas son hechas nuevas? ¿Dónde están los que ya somos nueva criatura? Los que hemos sido cambiados, transformados por el poder del evangelio. Y anoche hablamos de la transformación de Saulo de Tarso. El evangelio es poder de Dios para sanar. En los tiempos de Cristo, hace más de 2000 años atrás, fueron miles los sanados por el poder del evangelio, los sanados por Jesucristo, el Hijo de Dios. Los cojos, ¿quieren más? A ver. Los paralíticos, los leprosos, el endemoniado quedaba libre, el ciego veía. ¿Y sabe qué es lo bueno de esto? Que de Cristo hasta aquí han pasado más de 2000 años y todavía el poder del evangelio sigue sanando. ¿Cuántos son testigos de sanidades por el poder del evangelio, el poder de Jesucristo? Bendito sea el Rey para siempre. El evangelio es poder de Dios para liberar. Jesucristo también dijo, si el Hijo os ¿qué? A ver, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde están los libres? Los que ya somos libres por el poder del evangelio, libres por el poder de Jesucristo, libres, 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 libres. Pero fíjense bien que el evangelio también es poder de Dios para bendecir. Dios le dijo a su siervo Abraham, en tu simiente serán ¿qué? A ver, benditas todas las familias de la tierra. Y eso estaba hablando de Cristo y de su evangelio. Es cierto que el evangelio no es fácil seguirlo. Es cierto que seguir a Cristo cuesta. Pero también es cierto que independientemente de
las situaciones, de los problemas, de las dificultades, de las circunstancias adversas, difíciles y desfavorables que experimentamos en el cristianismo, también es cierto que en el Evangelio estamos siendo bendecidos, independientemente de. Alabado sea su nombre. Entonces, si el Evangelio es poder de Dios para salvar, si el Evangelio es poderoso para justificar, para transformar, para liberar, si el Evangelio es poder de Dios para sanar, para bendecir, la pregunta es, ¿vale la pena seguir en el Evangelio? ¿Predicar el Evangelio? Mi amado amigo, ¿vale la pena que hagas parte de esta familia del Evangelio? Como dice Nancy Ramírez en una de sus alabanzas, vale la pena seguir al Señor. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual no debemos avergonzarnos del Evangelio? Porque es poder. Y no cualquier clase de poder, sino poder de lo alto, poder de Dios. Dunamis. Esa palabra poder está hablando de un poder muy grande, de un poder grandiosísimo. Está hablando de un poder que vence a toda resistencia. Y esta es la razón que Pablo tenía para no avergonzarse del Evangelio. Es más, si usted me permitiera parafrasear esa parte, tal vez, a lo mejor, quizás de pronto, Pablo en paráfrasis estaba diciendo: no me avergüenza que me digan el hermano, porque es poder de Dios. No me da pena que me vean con una Biblia en la mano, porque es poder de Dios. No me avergüenza que me digan el aleluya, porque es poder de Dios. No me da pena que me vean en el templo evangélico, porque es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Hay una anécdota para ilustrarles esta parte. Si por ejemplo yo les preguntara a ustedes quién es el que viene, ¿cuál sería su respuesta? Cristo. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Bueno, resulta que en la calle se encontraron dos cristianos. Y el hermano descomplicado le dice al otro: ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Él no dijo Cristo, sino el de siempre, el de siempre. ¿Quién viene, hermano? Él tampoco dijo Cristo, sino ¿quién va a ser? El que estamos esperando, el que estamos esperando. Porque parece mentira, pero cuánto cristiano evangélico se avergüenza. Dios te bendiga y no le dice amén. ¿Qué hubo? ¿Cómo está la familia? Es lo que responde. Dígame con todo gozo. Mire, de aquí a la Patagonia, de aquí a la Chinchiná, somos cristianos evangélicos a todo honor. Eso era antes que nos veían por encima del hombro. Eso era antes que éramos catalogados ciudadanos de tercera categoría. Ya no. El pueblo cristiano evangélico hoy hace diferencia. Bendito sea su nombre. Entonces, todo esto que le he explicado de la manera más sencilla, permítame concluirlo diciendo lo siguiente: el Evangelio no es religión, el Evangelio no es una leyenda, el Evangelio no es una historia, el Evangelio no es una fantasía, el Evangelio no es un invento de los hombres,
tampoco es el opio de los pueblos, porque el evangelio no le hace daño a nadie. Al contrario, como siempre he dicho, si todos los colombianos nos convirtiéramos al evangelio de verdad, verdad, nuestra patria fuera diferente. Amén que sí. Entonces el evangelio no es ninguna de las anteriores, sino que poder de Dios. Hagamos esta dinámica. Solamente usted va a responder poder de Dios. El evangelio no es una religión, sino el evangelio no es un cuento, sino el evangelio no es una filosofía, sino el evangelio no es una historia, sino el evangelio no es un invento de los seres humanos, sino el evangelio no es el opio de los pueblos, dígalo fuerte, sino poder de Dios, poder de Dios, poder del cielo, poder de lo alto, dunamis, dinamita. Eso es el evangelio. Por eso el mismo Pablo dijo, el reino no consiste en palabras, sino en poder. Nuestro evangelio no llegó en palabras, sino también en poder. Y la palabra de la cruz es locura, pero a los que se salvan es ¿qué? Poder. Y repito, no cualquier clase de poder, sino poder de